Ok. Bueno, pues damos inicio a la primera sesión de la aplicación del programa analítico. Voy a proyectar la pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Me dijeron. Sí, Mariana. Ok, gracias. Voy a darle F5. Ya está. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera sesión. La materia se llama Literatura Universal y es una asignatura de educación medio superior, es decir, para bachillerato. Bueno, primero vamos a comenzar con la presentación de la materia. Bueno, como ya les comenté, la unidad de aprendizaje es Literatura Universal. Las horas aula, teoría o práctica son 48. Las frecuencias por aula por semana son 3 y también las horas de extra aula son 48. Y el tipo de modalidad pues es en línea y bueno, va dirigido para alumnos de bachillerato de tercer semestre y tiene un valor de 3 créditos. Ok. Bueno, la literatura se divide en 3 etapas, que es la unidad 1, que es el concepto de literatura y algunas de sus épocas de conformación, los géneros literarios y sus características más importantes, que es la unidad 2, y la unidad 3, que son los principales escritores de la literatura universal y sus obras. Y el PIA, el Producto Integrador de Aprendizaje, que es la elaboración de un ensayo. En este caso, la primera sesión vamos a ver la unidad 1, que es el concepto de literatura y algunas de sus épocas de conformación. En la próxima sesión vamos a ver lo que son los géneros literarios y sus características más importantes. Y en la sesión 3 vamos a ver los principales escritores de la literatura universal y sus obras. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta primera sesión, que es la etapa 1. Primeramente vamos a hablar de qué es la literatura. Bueno, la literatura, entendida como arte, bueno, pues, primero hay que mencionar que existen varias clasificaciones de las artes. Sin embargo, aquí se sigue el criterio de la categoría fundamental, de acuerdo con el cual el arte se divide en 3 géneros, que son las artes plásticas, la música y la literatura. Bueno, las artes plásticas está muy asociada con la estética del espacio, y por otro lado, la música está ligado con la estética del tiempo. Y bueno, por otra parte, la literatura es tomando en cuenta lo anterior, el concepto de arte mencionado anteriormente, pues la literatura es entendida como la estética del símbolo. Y según Oseguera, a la literatura se le llama la estética del a la literatura se le llama la estética del símbolo porque este último es su categoría fundamental, como el espacio y el tiempo lo son, respectivamente, para las artes plásticas y la música. La literatura también se define como el arte de la palabra y toda palabra tiene un significado directo, este es conceptual, y a ese significado directo se le puede asociar otro significado indirecto relativo a imágenes y representaciones. En tal caso, la palabra queda convertida en símbolo, es decir, en metáfora. Y por lo tanto, el lenguaje de la literatura es metafórico o simbólico. Un ejemplo de la metáfora elaborada lo vemos con Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac, cuando al significado directo de la palabra torre lo asocia con la representación simbólica de valentía, y entonces esta frase, torres valientes, que vemos aquí en esta obra, pues resulta ser una frase metafórica, es decir, literaria. Pero también la literatura se entiende, bueno, según esta autora, también se entiende como historia y crítica, y la literatura también es un reflejo del contexto sociocultural por el que vive un determinado pueblo o conjunto de pueblos, y a su vez la literatura realiza una crítica hacia aquellos sucesos que caracterizan determinado periodo histórico. Y bueno, de esta manera, pues entendemos la literatura como el uso estético de la lengua,
es decir, que consiste en el arte que usa la palabra como instrumento, el cual se distingue por su carácter polisémico, y dicha manifestación artística es utilizada por el escritor para dar a conocer lo que siente y piensa respecto a diversos temas de su entorno. Y bueno, de esta manera, la literatura también es un medio donde el estudiante puede expresar tópicos de su interés, conocer el mundo presentado a sus ojos y reflexionar sobre diversos aspectos en torno al ser humano. Por otra parte, están los periodos de conformación literaria. En este caso vamos a abordar lo que es la literatura clásica grecolatina, la literatura medieval, la literatura del Renacimiento y la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Antes de abordar lo que es la literatura clásica grecolatina, pues no me gustaría ver primero esta pequeña línea del tiempo para situar la cultura griega. Primeramente, pues sabemos que la primera civilización es la sumeria y cerca de ahí está también la egipcia, ¿no? En el año cuarto, del milenio cuarto al primero antes de Cristo. Y bueno, por el año 2000 antes de Cristo también surge la cultura india, que todavía existe. Y posteriormente, entre el 2000 antes de Cristo, ahí desde el segundo milenio antes de Cristo, está la cultura china. Y bueno, en el primer milenio antes de Cristo es donde ubicamos a la cultura griega. Y bueno, primeramente, antes de hablar de algunos de los principales autores grecolatinos que dieron forma a la literatura clásica, pues también es necesario hablar sobre el mito griego. Y bueno, como toda literatura antigua, pues la griega también vivió una etapa de transmisión oral, que es anterior a los testimonios escritos, y en ella se fueron conformando diversas narraciones cuyos personajes eran seres excepcionales y ejemplares, dioses, héroes y criaturas mitológicas. Quería hacer una pregunta, si se escucha, ¿verdad? La clase. Sí, Mariana. Ah, ok, gracias. Bueno. Y así, pues, nace un conjunto cada vez más amplio de mitos y leyendas que intentaban explicar el mundo. Y bueno, ese conjunto de textos narrativos, que es la mitología, pues también se convirtió en la principal fuente de la literatura griega antigua y por la propia influencia de esta en uno de los asuntos más recurrentes de la literatura occidental posterior. Y bueno, ahora sí vamos a hablar primeramente de Homero. Al parecer se trata de un autor nacido en el siglo 8 a.C. y aunque no se ha determinado con exactitud pues la cronología ni el lugar de su nacimiento, según la tradición Aedo, poeta, era ciego y a él se le atribuye la composición de la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos y bueno, también algunos textos de obras fragmentarias o perdidas. Sin embargo, pues también existen otras teorías que defienden la posibilidad pues de que Homero no era pues un hombre, sino que era un grupo de aedos griegos que componían y recitaban poemas épicos. Y bueno, primeramente, sus dos textos más importantes son la Ilíada y la Odisea, ambos centrados en dos momentos distintos y consecutivos de la guerra de Troya, suceso que funciona como nexo entre los dos poemas. La Ilíada pues es la más antigua, su argumento dividido en 24 cantos refleja acontecimientos ocurridos durante el 9º año de la guerra de Troya y bueno, cuenta la cólera de Aquiles, héroe griego que se niega a combatir porque Agamenón que le ha despojado de su esclava Briseida. Y bueno, también se narra cómo los troyanos avanzan en la batalla dirigidos por Héctor y cómo Patroclo solicita permiso a Aquiles para volver a la batalla y se ve cómo muere a manos de Héctor, ¿no? Y ya vemos posteriormente cómo Aquiles regresa al combate para vengarse y pues asesina a Héctor, ¿no? Y vemos cómo arrastra su cadáver
atado su carro, y ya posteriormente vemos como Príamo, el rey de Troya, pues le ruega a Aquiles el cadáver de Héctor, y ya vemos posteriormente como Aquiles pues acepta y le entrega el cadáver, no se reconcilia con Príamo, y pues bueno, se celebran en cada uno de los campamentos los funerales por los héroes muertos. Y bueno, también está la Odisea, que muestra lo ocurrido tras la destrucción de Troya, y aquí los héroes griegos que han sobrevivido a la guerra, pues regresan a su patria. Odiseo es uno de ellos, pero tarda 10 años en su viaje hasta la isla de la que es rey, que es Ítaca. Y bueno, buena parte del libro explica las aventuras de este viaje, mientras que el resto, ya en su patria, pues también narra su venganza contra los pretendientes de su mujer Penélope. Y bueno, ambas obras pues constituyen la cima de la poesía griega, de la poesía épica griega, género de transmisión y difusión oral, que alcanza en estas dos obras sus mayores cotas artísticas y literarias. Y bueno, en ambas obras se emplea el hexámetro dactílico, y donde cada verso pues está formado por 6 unidades o pies. Los primeros 5 pies eran dactílicos, una sílaba, es decir, una sílaba larga seguida de 2 sílabas breves, y el último podía ser un espondio, 2 sílabas largas, o un troqueo, que es una sílaba larga y otra breve. También un rasgo característico es el empleo de epítetos que facilitaban la memorización por parte de los aedos. Y bueno, en ambas obras presentan un inicio in media res. En el caso de la Ilíada, el poema se abre con el estallido de la peste en el campamento griego tras 9 años de guerra entre griegos y troyanos. Y en cuanto a la Odisea, el relato comienza con la telemaquía, que son los cantos 1 al 4, en la que se cuenta el sufrimiento de Penélope y su hijo Telémaco ante la prolongada ausencia de Odiseo. Y, y bueno, por otra parte, también tenemos a Hesíodo, que vivió hacia los siglos 8 y 7 antes de Cristo. Fue un pastor en la región griega de Beocia y es famoso por la composición de 2 obras épicas de extensión mucho más breve que las de Homero. La primera es la Teogonía, el cual recoge las tradiciones mitológicas para explicar la genealogía de los dioses y el origen del universo. Y el segundo, más importante, se titula Los trabajos y los días, el cual es una obra didáctica cuyo asunto principal son las tareas del campo. Y en esta obra también pues es célebre la descripción que se realiza del mito de las edades, en donde según Hesíodo pues existió una edad de oro, en donde todo era perfecto y en donde la naturaleza pues proporcionaba todo lo necesario para vivir. Y a esta pues siguieron la edad de plata y una de bronce hasta llegar finalmente a la edad de hierro, que es la actual. Y bueno, otro autor importante de grecolatino es Sófocles, que vivió del año 495 a.C. al 406 a.C. Y bueno, él es uno de los 3 grandes autores trágicos de la literatura griega, junto con su predecesor Esquilo y su sucesor Eurípides. Él fue perteneciente a una familia acomodada de artesanos, y esto le permitió pues, recibir una educación completa. Y bueno, este autor comenzó su labor como dramaturgo en el año 468 a.C., año en el que venció a Esquilo en los certámenes teatrales que se celebraban anualmente en Atenas. Y bueno, a partir de este momento el joven autor se convirtió en uno de los autores más celebrados del teatro griego, llegando a componer varias tragedias, de las cuales pues ahorita nomás, ahora nomás se han conservado 7 obras completas.
Y bueno, la obra de Sófocles constituye una de las cimas de la literatura greco-latina y en especial supone un hito dentro del nacimiento y el desarrollo del género teatral. Sófocles toma como punto de partida la obra de su antecesor Esquilo, pero aporta novedades de enorme alcance para la evolución de la tragedia, y entre ellas podemos destacar las siguientes. El primero es que se presenta por primera vez a un tercer personaje en escena, dando así mayor complejidad al diálogo y pues aumentando las posibilidades dramáticas. El segundo es que se enriquecen las cuestiones técnicas, tales como el vestuario y la escenografía. Y el tercero es que se dota a los protagonistas de una mayor entidad ética e individual, profundizando en su crisis y alejándose del estilo estatuario y colectivo del teatro de Esquilo. Y bueno, de las más de 100 tragedias que compuso, solo se han conservado 7, que son Antígona, Edipo Rey, Áyax, las Triquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. Y bueno, en todas ellas destaca el tratamiento de un conflicto que obsesionaba a este autor. Y bueno, ese conflicto era el enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural. Y esa lucha que conduce a los personajes a la agonía y pues a un desenlace trágico finalmente. Y bueno, las obras de Sófocles se caracterizan por el hábil empleo de la ironía trágica. Y bueno, esta ironía consiste en que los personajes hacen afirmaciones a lo largo de la obra sin ser conscientes del verdadero significado de sus palabras. Y por ejemplo, en Edipo Rey, el personaje de Edipo alude continuamente al culpable de la muerte de Layo, antiguo rey de Tebas, sin ser consciente de que, bueno, pues está mencionando a él mismo. Y bueno, ese procedimiento teatral pues conseguía que el desenlace fuera pues mucho más trágico y desgarrador. Y bueno, y también Sófocles toma como punto de partida muchos de los mitos de la cultura griega. Sin embargo, pues no se conforma con relatarlos, sino que en ellos representa de manera simbólica actitudes o comportamientos desde una perspectiva ética. Y bueno, de este modo, pues sus héroes y heroínas, como el caso de Edipo, Electra, Antígona, pues se convierten en paradigmas con los que el autor reflexiona sobre las relaciones entre el individuo y pues la sociedad. Y bueno, después encontramos a Virgilio, que vivió en el año 70 antes de Cristo y al año 19 antes de Cristo. No sé si alguien tenga una duda o algo. Bueno, interrumpiendo. Por mi parte, ninguna. Ok, muchas gracias, Vanessa. ¿Alguien más o no? Bueno, pues vamos a continuar. Como les comenté, bueno, ahora es a Virgilio, que fue junto con Ovidio el poeta más importante de la literatura romana y se trasladó a Roma, donde entró a formar parte de un círculo de autores conocidos bajo el nombre de los poetas nuevos. Y bueno, posteriormente viajó a Nápoles, donde pasó gran parte de su vida. Y bueno, entre sus amistades destaca su relación con autores como Horacio y con personajes como Octavio, con quien ya mantenía pues una amistad muy estrecha antes de que éste se convirtiera en Augusto. Y bueno, en el año 29 antes de Cristo, comenzó a escribir la Eneida, que es la obra a la que dedicó el resto de su vida. Y bueno, inseguro de su texto, pues antes de morir, no, le había pedido al emperador, a Augusto, pues que destruyera el texto, ¿no? El texto literario, pero pues Octavio, Augusto se opuso y gracias a esto, pues hasta ahorita el texto ha llegado aquí, ¿no? En nosotros hasta
hasta nuestros días. Y bueno, en la obra de Virgilio destacan 3 títulos que son las geórgicas, las bucólicas y, bueno, como ya se mencionó, la Eneida. Bueno, las dos primeras, estas 2 primeras obras que mencioné, pues pertenecen al género de la poesía bucólica, que si bien en cada una de ellas, pues se desarrollan aspectos diferentes, pues no sé, bueno, en las geórgicas, se centran más en la descripción y el canto de las labores agrícolas, y por su parte, en las bucólicas, pues predomina más la descripción del paisaje y lo que es la narración de mitos relativos a diversos elementos naturales. Y bueno, como ya se ha mencionado, pues la obra más destacada de Virgilio es la Eneida, que bueno, este poema épico en el que se narra la fuga de Eneas del incendio de Troya y su fundación ya en Italia de la ciudad de Alba Longa, lo que es bueno, es la futura Roma. Y esta obra posee una finalidad claramente propagandística, ya que a través del emparejamiento con Eneas, a quien se presenta como hijo de la diosa Venus y del mortal Anquises, se pretende divinizar a Octavio Augusto. Y bueno, el texto consta aproximadamente de 10.000 hexámetros divididos en 12 cantos. Bueno, se puede decir que este poema, bueno, este largo, extenso poema, posee una estructura que aglutina, los 2 grandes poemas épicos de la literatura griega. ¿Por qué? Bueno, porque los primeros cantos de la Eneida, recuerdan el argumento y la estructura de la Odisea, ya que en ellos pues se relata la fuga de Eneas y las penalidades que éste sufrió en su búsqueda de la ciudad, que, bueno, según los dioses, pues estaba destinado a fundar. Y bueno, en esa primera parte, pues también se destaca la historia del amor entre Eneas y Dido, que es la reina de Cartago, quien acoge a este héroe troyano y a sus hombres después de la tormenta. Y bueno, el abandono de Eneas, que debe cumplir con su destino y con la voluntad de los dioses, pues esto empuja a Dido al suicidio. Y bueno, a su vez, pues esta maldición de Dido pues se convierte dentro del texto en una explicación mítica, bueno, se convirtió en una explicación mítica de las guerras púnicas entre romanos y cartagineses. Y bueno, también la razón por la que aglutina estos 2 grandes poemas, que ya la Ilíada y la Odisea, también se debe a que los últimos cantos, o sea, los últimos 6 cantos, recuerdan el aliento épico y sobre todo el tono bélico de la Ilíada, y en ellos se narra la llegada de Eneas a Italia y sus enfrentamientos armados con Turno, rey de los rútulos, a quien debía vencer para poder instalarse allí. Y bueno, tras la victoria, pues vemos cómo Eneas fundará la ciudad de Alba Longa, que sería que es la futura Roma. Y bueno, después está Ovidio, que vivió del año 43 antes de Cristo al año 18 antes de Cristo. Y bueno, este autor perteneció a una familia acomodada y recibió una esmerada educación en Roma, que posteriormente completó con estudios en Grecia. Pero bueno, su juventud también se vio marcada por la muerte de su hermano cuando apenas tenía 19 años. Otra cosa que se puede decir de Ovidio es que pues nunca contó con el apoyo de su padre en cuanto a su quehacer literario, ya que tuvo que pues trabajar en la carrera política Ovidio, pero pues después lo abandonaría años más tarde. Y contrajo matrimonio en 3 ocasiones, y bueno, con su tercera mujer fue con la que vivió, pues podría decirse más tiempo, como en una época tranquila.
pero pues esto se vio interrumpido por su destierro. Y bueno, pues las causas de pues no han sido pues no se ha sabido, ¿no? No han sido desveladas. Bueno, y bueno, vemos que en su poema Tristes, pues el autor confiesa haber cometido un error que, bueno, se ha identificado con su obra El arte de amar, que, bueno, cuyo fuerte tono erótico, pues pudo haber sido la causa de este castigo. Y bueno, entre los demás títulos que escribió podemos destacar los siguientes, que son Amores, que son una serie de poemas elegíacos de tema sentimental agrupados en 5 libros que posteriormente pues editó como 3 libros únicos. Heroídas, que un conjunto de epístolas escritas por personajes femeninos de la mitología clásica y que profundizan en sentimientos amorosos y eróticos. Y bueno, como ya se mencionó, El arte de amar, que es una colección de consejos sobre cómo enamorar y seducir a una mujer. Y bueno, esta crudeza erótica es lo que pudo haberle valido el destierro. Y por último está Tristes, obra en la que el autor también expresa la melancolía y la añoranza que pues sentía a causa del destierro. Y bueno, su obra más famosa pues es la Metamorfosis, que está compuesta en hexámetros y es una obra formada por 250 historias, mitos y leyendas, distribuidas en 15 libros y agrupadas en diferentes periodos que comienzan con la formación del mundo y de la humanidad, que son los libros 1 y 2, y siguen con etapas como la Guerra de Troya, que son los libros 11 y 12, la fundación mítica de Roma por Eneas, que son los libros 13 y 14, y ya por último, pues finaliza con la muerte de César, de Julio César, que es el libro antiguo de César, perdón, el libro 15. Bueno, también quería comentar otro dato importante de esto, que aquí también se observa que el autor pues sigue como un criterio tipo cronológico para organizar toda la materia mitológica. Y en cuanto al argumento, pues solo los relatos tienen común el hecho de que se trata de transformaciones mágicas o sobrenaturales de diversos personajes. Y bueno, con eso terminaríamos lo que es el periodo de la literatura clásica grecolatina. No sé si haya una duda o algo. Y no sé si si se está escuchando bien el audio de la clase. Por mi parte, todo bien, Mariana, sin problema. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más o...? Por mí también todo bien, Mariana. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con el periodo de la literatura medieval. Aquí sí vamos a hablar también del contexto sociohistórico. Bueno, primeramente la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. Se distinguen en la Edad Media 3 periodos fundamentales, que es la Alta Edad Media, que son del siglo V al X. Y bueno, desde el punto de vista literario, es una época en la que las obras se escribían aún en latín. Está después la Plena Edad Media, que son del siglo XI al XIII. Y bueno, en ese periodo predomina el feudalismo, que es el sistema social basado en la dependencia de los vasallos hacia un señor, y los reinos cristianos pues tenían una organización política y social muy jerarquizada en sus 3 estamentos, que son la nobleza, el clero y el pueblo llano. Y bueno, después está la Baja Edad Media, que abarcan los siglos XIV al XV. Y bueno, este periodo, que es el periodo final de la Edad Media, pues la sociedad sufre cambios fundamentales. Aquí el sistema feudal pues desaparece y nace una nueva clase social, que es la burguesía. Y bueno, sus ideas daban mayor valor a lo terrenal, a los placeres y a las cuestiones prácticas.
y la sociedad va evolucionando hacia un mayor vitalismo y lo individual empieza a cobrar importancia. Y bueno, aquí poco a poco, pues el tema del ser humano mira más es a sí mismo, ¿no? Y ya vemos cómo llega hasta el Renacimiento. Y bueno, también está el contexto cultural. En la Edad Media, pues una época que se caracteriza por su profunda religiosidad, en la que se concibe la existencia como un tránsito hacia la vida eterna. Aquí la muerte tiene un sentido liberador y se asume con cierta naturalidad. Y bueno, es una sociedad teocrática y en consecuencia lo trascendente ejerce una considerable influencia en todos los órdenes de la vida. En este periodo casi toda la población era analfabeta y por ello la iglesia utilizó la escultura y la pintura monumental que decoraban los templos como vehículo de difusión ideológica. Y bueno, para ello se elegían entre las historias de la Biblia y de los textos apócrifos aquellas que eran susceptibles de permitir una doble lectura, a menudo espiritual y también política. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las características de la literatura medieval. Primeramente, la literatura de este tiempo pues estaba compuesta básicamente de escritos religiosos y trabajos seglares. En esta se exalta el ideal caballeresco en los llamados cantares de gesta, donde se contaban las hazañas de los guerreros de aquella época. Y bueno, estos poemas fueron compuestos por juglares y cantores que recorrían las diferentes cortes europeas y luego se fueron transmitiendo oralmente. Algunos cantares de gesta famosos fueron el cantar de Roldán en Francia, el cantar de los Nibelungos en Alemania y el cantar del Mio Cid en España. También deambulaban por los caminos los trovadores, músicos ambulantes que le cantaban a la mujer y al amor. Y bueno, los rasgos básicos que definen la literatura en la Edad Media, pues es la transmisión oral de gran parte de las obras, también el carácter anónimo de muchos textos y el didactismo, ya que con frecuencia los autores escribían con el objeto de transmitir valores cristianos y ofrecer modelos de comportamiento. Y para alcanzar mejor este cometido, pues frecuentemente procuraban entretener también a su auditorio. Y bueno, también las obras medievales se clasifican entre las más grandes expresiones de profunda ternura hacia la dama, como el morir de amor por ella y las eminentes representaciones a la Virgen María. Y bueno, las grandes obras también surgen en el drama religioso y aparecen al mismo tiempo en Alemania, España, Francia, Italia e Inglaterra. Y bueno, salidos de los ideales de la Edad Media, el caballero y el monje son dos de los símbolos vitales durante esta época. Y bueno, a principios del siglo XIII aparecen los primeros relatos italianos escritos en lengua dialectal. Las crónicas y las novelas son posibles gracias a grupos aristocráticos como el de la corte de Florencia y el nuevo estilo en la obra de Guido Cavalcanti y de Dante Alighieri, este último autor de la Divina Comedia. Y bueno, ahora vamos a hablar de dos obras destacadas de la literatura medieval, por mencionar algunas. Primeramente está el Cantar del Roldán. Es el cantar de gesta más antiguo de la literatura francesa. La versión del cantar que los criterios consideran más perfecta es la que se halla contenida en un manuscrito de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, escrita en un dialecto del antiguo francés y fechada en el siglo XII. Y bueno,
El argumento se centra en la derrota sufrida por Carlomagno en tierras hispánicas a causa de la traición de Ganelón, un noble de su ejército, y pues en la batalla entre las tropas de Carlomagno y los sarracenos muere toda la retaguardia de los francos y algunos de los mejores jefes militares, entre ellos su sobrino Roldán, que da título al poema. Y bueno, también aquí cabe destacar que a pesar de la base histórica de este argumento, pues el autor reelabora y selecciona algunos datos, alterando también la veracidad de los hechos del modo que considera más conveniente, bueno, considero más conveniente para la eficacia de narrativa de su relato. Así, por ejemplo, se presenta la península ibérica en el año 778, totalmente dominada y controlada por los musulmanes con el fin de dotar de mayor aliento épico a la gesta de las tropas francas. Y bueno, desde el punto de vista métrico, el cantar está compuesto por versos decasílabos, por tanto de medida regular, de rima asonante y repartidos en tiradas de longitud desigual. Y así pues se combinan elementos de la métrica culta con rasgos de la métrica popular. Y bueno, también en cuanto a los personajes del cantar, pues los protagonistas están claramente caracterizados, siguiendo técnicas propias de los cantares de gesta, como el empleo habitual de epítetos épicos o la asociación simbólica de los héroes con sus espadas y corceles. Y bueno, la segunda obra es la Divina Comedia, la cual fue compuesta por Dante Alighieri, y esta obra abre nuevas puertas, y bueno, abrió nuevas puertas y también caminos creativos que marcaron la evolución del arte en las décadas posteriores. Bueno, la Divina Comedia es un poema épico escrito en dialecto toscano que se divide en tres grandes partes, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y a su vez, cada una de estas tres partes se subdivide en cantos compuestos por tercetos. Y bueno, esta cifra, también desde el punto de vista de su construcción literaria, pues también la obra de Dante está llena de elementos simbólicos, y entre los que destaca la importancia del número 3. ¿Por qué? Porque esta cifra alude a la Trinidad cristiana, y bueno, pues está presente en toda la obra, ¿no? Porque son tres las partes que componen la obra, tres los versos de cada una de las estrofas, y tres los personajes principales, que son Dante, Beatriz y Virgilio. Y bueno, también la obra posee por tanto, un complejo sentido alegórico y trascendente. Y bueno, desde el punto de vista del argumento de la obra, cada una de sus tres partes puede resumirse como sigue. Primeramente es al infierno, que es la primera parte de esta obra. Aquí Dante recorre, acompañado de Virgilio, los 9 círculos infernales, y en cada círculo pues observa un grupo de condenados por diversos pecados. Y bueno, aquí se incluyen tanto personajes literarios como mitológicos e históricos a los que se juzga y valora por sus acciones y cualidades. Y bueno, aquí cada uno de los castigos descritos se ajusta al pecado cometido y se repite eternamente, ¿no? También después está lo que es el purgatorio. En esta parte Dante y Virgilio llegan al purgatorio, y bueno, siguiendo con la imagen de los círculos concéntricos del infierno, el purgatorio aquí es presentado como una montaña, con laderas escalonadas y redondas, simétricas a los círculos infernales. Y bueno, en cada uno de los escalones, Dante va redimiéndose
de sus pecados, y ya al final de esta parte del purgatorio, pues ya Dante y Virgilio se despiden. ¿Por qué? Porque los paganos, en este caso como Virgilio, pues no podían acceder al paraíso. Y ya por último, está el paraíso, donde Dante llega al paraíso, y este lugar es escrito como una rosa en la que cada uno de los pétalos es un alma. Y bueno, ya aquí es donde el poeta se encuentra con con su amada Beatriz, con su amada muerta. Y bueno, también la Divina Comedia se convirtió en el modelo de la poesía alegórica de los siglos XIV y XV, y pues su enorme influencia pues todavía ha seguido viva hasta la actualidad. Y bueno, aquí terminamos la primera parte, que es que es el concepto de literatura, el periodo de la literatura grecolatina y la literatura medieval. Entonces, les voy a poner una pequeña actividad. Está sencilla, nomás déjenme compartirles el link, y ya ahí van a contestar esa pequeña actividad. Déjenme. Voy a dejar de transmitir pantalla. Ya no se ve nada, ¿verdad? Nada de nada. Ok. Déjenme pasarles el link por el chat. Ahí está. Yo creo que se está enviando. Ahí me dicen si ya les llegó. Ya nos llegó, Mariana. Ok, Sí, ya me llegó. Ok, bueno, es una pequeña actividad, ¿no? Un cuestionario, y ya ustedes primeramente ponen su nombre, un apellido y su correo, y ya pueden accesar a la actividad. Ustedes me avisan como quiera ya que terminen. Yo ya terminé. También. Yo también ya. Ok, gracias. Creo que faltan ya nomás esta Flor y Sara.
Bueno, igual como quiera, yo creo que ya vieron ahí el resultado que les arrojó la actividad, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Sí, ok, bueno, está bien. Bueno, pues aquí terminamos la primera parte de la primera, bueno, de la sesión y ahorita vamos a continuar con la segunda parte. Mañana la veríamos. No, se va a ver ahorita también. Lo que pasa es que mañana, la segunda sesión, como les comenté al inicio de la clase, vamos a ver lo que es la unidad 2 y en la otra sesión vamos a ver la unidad 3. No, está bien. Sí, está bien. Sí, ahorita ya serían también otros temas relacionados con los periodos de conformación de la literatura. Sí, ahorita más que nada, pues quiero hacer como que una breve introducción, ¿no? a lo que es la literatura y su historia. Bueno, voy a apagar la cámara para poder presentar las diapositivas. Bueno, se me hace que ya voy a continuar con la segunda parte, igual como quiera mis compañeras que les faltaron, les aparece como quiera ahí el resultado. Entonces, vamos. Sí, ya lo hice, Mariana, perdón. Ok, sí, está bien. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte, que es la segunda y la última. Sí les había comentado, pero ahorita también terminando la segunda parte, también es una pequeña actividad y ya al final, pues ya nomás vamos a ver un pequeño cuestionario, un pequeño examen, ¿no? En donde bueno, se va a contestar de acuerdo a lo que vimos, en esta primera sesión, que es del concepto de literatura y pues sus etapas de conformación. Bueno, pues voy a proyectar de nuevo la presentación. Ahí me dicen si se ve. Sí se ve. Ok, ya está. Bueno, si tienen una duda o algo ahí me pueden interrumpir, porque no puedo ver las manos, como puse en la pantalla. Bueno, ay, creo que me voy para atrás. Bueno, ahora lo que vamos a ver, ahora vamos a ver lo que es la literatura del Renacimiento, la literatura del siglo XIX y la literatura del siglo XX. Bueno, de la literatura del Renacimiento, pues también vamos a hablar un poco sobre el contexto sociohistórico. El término Renacimiento lo utilizó por primera vez en 1855. El historiador francés Jules Michelet, para referirse al descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI. Y bueno, el historiador suizo Jacob amplió este concepto en su obra La civilización del Renacimiento italiano, que fue publicada en 1860. Y bueno, aquí este último delimitó el Renacimiento al situarlo en el periodo comprendido entre el respectivo desarrollo artístico de los pintores Giotto y Miguel Ángel, y bueno, definió esta época como el renacimiento de la humanidad y de la conciencia moderna tras un largo periodo de decadencia. Aquí, bueno, en ese sentido, pues el Renacimiento también es considerado como la revolución cultural más grande, pues, es en la historia de la humanidad y también el primer gran intento de revolución en todos los sentidos. Este, bueno, aquí otros
características de este contexto es que el gran bienestar económico llevó a la aparición de lo que fueron los mecenas, que fueron los señores o príncipes que favorecían y protegían a los artistas o sabios. Y bueno, aquí ese otro aspecto importante también fue la Reforma Protestante, que lo encontramos con Lutero. Y bueno, también esa, lo que es la confianza en el poder de la razón, pues hace de esta época de grandes descubrimientos geográficos y el punto de partida de la ciencia moderna. Mariana, Mande. no Ay, se ve perdón. tu presentación. ¿Mande? No hay presentación. ¿No se ve? No. Ay, qué bueno que me dijeron. Ay, qué onda. Gracias. ¿Desde qué diapositiva no la vieron? A ver, déjenme lo pongo. La anterior, creo. Ok. Ay, déjenme. Ay, no sé qué está pasando. No sé qué le pasó a la compu, una disculpa. Aquí, ¿verdad? Me dijeron. ¿Ahora sí se ve? No, se dejó de ver otra vez. Ay, ¿qué onda? A ver. Ay, ya sé. A ver, déjenme ver. No sé más, sé que voy a tener que hacerlo así. Sin dar la... Ay, el F5. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Bueno, para no atrasarnos, ya, como ya les había comentado, pues en el contexto histórico, pues el Renacimiento es considerado como la revolución cultural más grande de la historia del hombre y bueno, el primer gran intento de revolución en todos los sentidos. También ya mencionamos la aparición de los mecenas, la Reforma Protestante y bueno, lo que es la confianza en el poder de la razón, que hace que de esta época de grandes descubrimientos geográficos, del punto de partida de la ciencia moderna. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es el cancionero, la primera obra, ¿no? Vamos a ver algunas de las obras más importantes de este periodo. Bueno, su autor fue Petrarca, conocido como uno de los poetas italianos más importantes del siglo XIV. Y su obra constituye el inicio de la corriente literaria que lleva su nombre, que es el petrarquismo, y que se convirtió en la tendencia poética fundamental del Renacimiento italiano y español. Su obra más famosa, pues como se mencionó, es El Cancionero. Y bueno, ¿cómo se dice? También otro aspecto a mencionar es que Petrarca compuso algunas de sus obras eruditas en latín, como la colección de semblanzas biográficas de Viris Illustribus o la compilación Rerum Memorandum Libri, y sin embargo, pues la forma que le dio fue El Cancionero. Bueno, el cancionero está compuesto por una colección de 376 poemas, entre los que destacan sus 317 sonetos y bueno, forman parte también del poemario 30 canciones, 9 sextinas y diversas baladas y madrigales. Bueno, su principal novedad de esta obra reside en la organización coherente del material lírico, que presenta los poemas como un conjunto organizado y bueno, ordenado también de forma cronológica y temática.
Y bueno, el tema del cancionero es el amor como tal, o sea, tal como afirma Petrarca, y en ese sentido podemos observar tres directrices temáticas fundamentales, que es el amor por Laura, el amor por la fama y el amor hacia Dios. ¿Cómo se dice? El primero y último son dos motivos, amor humano y amor divino, ya existentes, y bueno, presentes en la literatura medieval. Y en cuanto al amor por la fama, pues se trata ya de un rasgo propio del pensamiento humanista. Y bueno, dedicado a su amada Laura, pues la obra se abre con un soneto prólogo en el que Petrarca se dirige a los lectores y reflexiona sobre sus experiencias amorosas pretéritas, y a partir de ese momento, pues en el poemario se suceden los diversos estados del amor, que es la ilusión, la pasión, el desengaño, entre otros. Y bueno, el cancionero de Petrarca tuvo una enorme influencia en la poesía europea. Con su obra Petrarca sentó las bases de los futuros poemarios amorosos y dio forma definitiva a una serie de tópicos que se convertirían en habituales en la poesía de los siglos XV, XVI y XVII. Y bueno, además del cancionero, Petrarca también es recordado por sus triunfos, una serie de poemas alegóricos en los que el autor italiano desplegó gran parte de la erudita información intelectual que había alcanzado. Y bueno, entre algunas de sus influencias, en cuanto al cancionero, que podemos destacar es la composición de un soneto prólogo inicial, el tratamiento del tema amoroso vinculado a tópicos de la literatura clásica, el empleo de imágenes mitológicas y la presencia de las fuentes literarias grecolatinas, como el caso de la metamorfosis de Ovidio, la simplificación estilística con respecto a la poesía provenzal y cancioneril. Y bueno, también está lo que es la creación de un nuevo canon de belleza, ¿no? Porque aquí se presenta a la amada como como alguien rubia, de ojos claros y de un color de tez blanca. Bueno, por otra parte, la otra obra que vamos a hablar es Gargantúa y Pantagruel. Su autor fue Francois Rabelais, quien fue un escritor, médico y humanista francés. Y bueno, en esta obra se expone de forma humorística y mordaz muchas de sus ideas humanistas sobre la naturaleza y la personalidad del ser humano. Y bueno, la publicación de esta obra, escrita en 5 libros y realizada bajo seudónimo debido a su fuerte contenido sexual y escatológico, pues comenzó con la aparición de Pantagruel en 1532, a la que siguió Gargantúa en 1534, quien fue el padre de Pantagruel, el tercer libro que apareció en 1546, el cuarto libro que se publicó entre 1548 y 1552, que fue, bueno, que completo, y bueno, también muchos de los pasajes pues también es de autenticidad dudosa. Y bueno, el argumento de Gargantúa y Pantagruel está inspirado en fuentes populares y folclóricas que el autor elabora desde su pensamiento humanista, imitando el estilo y hasta la estructura de las crónicas y las novelas de caballerías. Y bueno, a pesar del tamaño desmesurado y de su rudeza, pues Pantagruel y su padre Gargantúa, pues no son dos ogros feroces, sino que son dos gigantes que provocan risa pues, al lector. Y bueno, también otro aspecto a destacar de aquí es que aquí se da mucho lo que son las referencias sexuales y escatológicas explícitas, y bueno, son numerosas a lo largo de todo el texto. Y recuerdan algunos de los episodios de la novela picaresca española,
Y bueno, Gargantúa y Pantagruel también es una de las obras más provocadoras y transgresoras del siglo XVI. Y en este caso el autor plantea la glotonería de los gigantes como una parodia pues grotesca del ansia intelectual de los humanistas. Y bueno, de esta forma, pues Gargantúa y Pantagruel consigue fundir la tradición popular con la erudición humanista del autor, quien hace pues recurso de lo cómico a lo largo de la obra. Y bueno, aquí nos vamos a centrar en William Shakespeare, no tanto en la obra, sino en el autor. Bueno, este autor es considerado, bueno, es el dramaturgo inglés más célebre de todos los tiempos. Y bueno, existen muy pocos datos biográficos confirmados sobre este autor. Y pues lo que se sabe es que pronto se instaló en Londres, donde comenzó a trabajar como actor en los teatros del Globo y Blackfriars. Y con solo 18 años se casó con Anne Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. Y bueno, el 23 de abril de 1616, este autor fallece días antes de cumplir los 52 años. Y bueno, la obra de este autor se divide en 3 grandes grupos, que son las tragedias, las comedias y los dramas históricos. En las tragedias, Shakespeare plantea obras trágicas centradas por lo general en el infortunio de un personaje que acaba sufriendo pues un desenlace desgraciado. Y bueno, para conseguir una mayor empatía entre el público y el argumento de la obra, el autor suele crear un personaje imperfecto y complejo. Y bueno, de manera que el público puede entender su conducta, incluso identificarse con él en determinados momentos de la trama. Y bueno, algunas obras que podemos citar aquí, pues están Hamlet, Otelo, así como también podemos encontrar El Rey Lear. Después están las comedias, que alternan la comicidad con un sentido mucho más profundo del texto y de los personajes que en él aparecen. Y bueno, algunos ejemplos, pues están Mucho y ruido, pocas nueces, entre otros. Y de los dramas históricos, aquí Shakespeare se inspiró en diversos sucesos de la historia reciente de Inglaterra para componer estas obras en las que se alternan rasgos propios del drama y de la tragedia. Y algunos títulos pues están Enrique IV, Enrique V, Ricardo II y Ricardo III. Y bueno, ya vamos terminando, ya falta un poco menos. Ahora vamos a hablar de la literatura del siglo XIX. Bueno, el contexto sociohistórico. Aquí destacan 2 situaciones en relación con los cambios políticos y sociales, los cuales son, uno, que varios países se inician, bueno, previamente a esta época, en el siglo XVIII, se me olvidó mencionar, se dan 2 eventos sociales importantes, que es la Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial. Y esta última destaca porque aquí se da la transformación económica, social y tecnológica en Gran Bretaña, dado que se vio el paso de una economía rural que estaba basada en la agricultura y el comercio a una economía de carácter industrializada y mecanizada y urbano también. Y bueno, ya falta menos, entonces ahí vamos. Solo falta este tema y el de la literatura del siglo XX. Y bueno, pues aquí destacan 2 situaciones en relación con los cambios políticos y sociales, los cuales son, como ya ahorita iba a mencionar, que en varios países se inician las luchas de tipo social en las que el proletariado se enfrenta a la burguesía para obtener mejores condiciones laborales. Y 2, las grandes potencias que expanden sus territorios buscan mercado para sus productos, provocando un deterioro social. Y bueno, aquí las empresas pierden su carácter individual y pasan a ser simples sociedades anónimas. Aquí también de lo que vamos a hablar principalmente es de la literatura realista y la literatura naturalista. Bueno, por una parte, el realismo supone el intento por descubrir el comportamiento humano en su entorno y también por representar las figuras y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana. Y bueno,
la diferencia entre el naturalismo y el realismo pues es muy difícil de definir porque ambos términos son usados indistintamente. Ya esto se debe al hecho de que el realismo pues se ocupa de aquellas cosas que son aprendidas por los sentidos, mientras que el naturalismo es un término aplicado más bien a la literatura que intenta aplicar teorías científicas a través del arte. Y bueno, la estructura formal de la literatura realista pues es la prosa narrativa que se vale de descripciones minuciosas y de ambientes y personajes tomados de la vida diaria, así como de reproducciones de habla coloquial. Y por otra parte, la literatura naturalista pues también se vale de la descripción documental de la realidad en todos sus aspectos, tanto en lo sublime como en lo vulgar. Y bueno, el realismo literario, bueno, esta corriente fue inventada por el escritor francés Jules, y bueno, le siguieron en Francia Stendhal y Balzac en la novela moderna. Y bueno, la evolución del realismo se pone de manifiesto en el naturalismo, predicado por Émile, y quien pone el arte al servicio de la ciencia en sus obras Los romances naturalistas y La República Francesa. Y bueno, vamos a, del realismo podemos hablar de Balzac, que concibió un proyecto que decidió llamar La Comedia Humana, y bueno, este ciclo está formado por más de 80 novelas en las que retrata la sociedad de su tiempo. Aquí muchos de los personajes de cada una de esas novelas aparecen en otros títulos, pero de tal modo que el conjunto pues resulta cohesionado y pues sobre todo parece verosímil, ¿no? Como si fuera un pequeño microuniverso, no sé, narrativo. Y bueno, el objetivo de este autor era crear un mundo propio que se pareciera al real, no al que vivimos nosotros. Bueno, el que vivía en su época, en este caso. Y bueno, algunas de sus novelas más importantes que conforman este proyecto es El Verdugo, La Vendetta y La Misa del Ateo. Ay, se me olvidó preguntarle si tienen alguna duda o algo. O si se escucha bien, ¿verdad? Se trabó un poquito a la mitad, pero ya te escuchas muy bien. Ah, ok, gracias. ¿A la mitad de esta diapositiva o de toda la clase? No, es que iniciaste y se trabó como por 2, 3 minutos y luego volvió a la normalidad. Ah, qué curioso. Bueno, igual. Ay, es que como en qué diapositiva me quedé. Digo, nomás para dar un pequeño repaso y que escuchen lo que dije. Sí se escuchaba, nada más como que se escuchaba trabado, creo. Bueno, yo lo escuchaba así. Ah, ok, Sí. está bien. Bueno, gracias. Ya falta menos, ya poco, para terminar esta primera sesión. Bueno, ya por último, para terminar el siglo XIX, pues está el naturalismo. Bueno, el representante de ese, ya lo mencioné, es Émile. Y entre sus obras más importantes, pues están La Fortuna del Orgón y El Doctor Pascual. Y bueno, su intención como narrador también consiste en presentar los hechos desde una óptica científica cercana a la medicina. Y bueno, para él los personajes deben presentarse de acuerdo con su genealogía, las características físicas y el medio en el que viven. Y bueno, también él menciona que en su novela, pues los personajes aparecen sometidos al entorno y ejerce sobre ellos un determinismo que pues es difícil de que escapen, difícil. Y ya, bueno, por último ya estamos con la literatura del siglo XX. Se tiene que en la primera mitad del siglo XX Europa era el centro de la cultura occidental, con una política y economía que influyó en el desarrollo de otros continentes. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos y Rusia, antiguamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, antagónicamente se dieron a conocer como países capitalistas y socialistas respectivamente.
Y bueno, ese enfrentamiento entre ambos países, la Guerra Fría, pues termina al deshacerse el bloque socialista en la década de los 80 y ya desde entonces pues el capitalismo pues es el que gobierna o el que tiene predominio en el destino de las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo. Me dicen si se escuchó. Sí, sí. Ok, gracias. Y bueno, de ahí surge surgen aquí lo que es la globalización y la mundialización, que son nuevas formas de estructura social y económica. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la literatura vanguardista y primeramente vamos a hablar del dadaísmo que surge en 1916 con la figura de Tristán Tzara, el cual inició con esa corriente en Alemania y bueno, en París organizó con sus compañeros de movimiento espectáculos callejeros para escandalizar a la burguesía, dándole un poderoso impulso a la escena dadaísta. Y bueno, con el término dada, Tzara pretendía identificar este ismo con los primeros sonidos emitidos por un recién nacido. Y bueno, algunas obras dadaístas son una de ellas es La Rosa y el Perro, escrita por este mismo fundador. Y está el surrealismo, que fue un movimiento artístico y literario que exploró el mundo de los sueños y lo que es el subconsciente a través de la creación del arte visual, la poesía y las películas. André Breton es quien fundó el movimiento en París en 1924 y ese movimiento fue el resultado pues del que mencionamos anteriormente, del dadaísmo. Y bueno, la novela más representativa es Nadja, del mismo fundador. Y ya por último, pues está la literatura, vamos a hablar de la literatura mexicana del siglo XX, ya con eso terminaríamos el tema. Está la novela de la Revolución. Las características, pues es que se caracteriza estas obras, su condición de memorias más que de novelas. El género adopta diferentes formas, ya sea el relato episódico que sigue la figura central de un caudillo, o bien la narración cuyo protagonista es el pueblo. Y bueno, en este género se observa el desencanto, la requistoria, el desapego ideológico frente a la revolución. Y bueno, el escritor Mariano Azuela es uno de los principales exponentes de este género y su obra más conocida es Los de Abajo, donde describe la formación y las vicisitudes de un grupo de combatientes campesinos encabezados por el caudillo Demetrio Macías. Y bueno, también está la literatura de la onda. Aquí José Agustín es el representante de la literatura de la onda. Y bueno, ese movimiento literario que surgió en México con el culto a los estupefacientes y la devoción por las grandes figuras del rock. Y bueno, se caracteriza por el uso de un lenguaje que se alimenta de las jergas o de los ambientes más marginales de la sociedad y bueno, experimenta nuevas temáticas y áreas de renovación dentro de la narrativa mexicana. Y una de las novelas representativas de la onda pues es La tumba de José Agustín. Y bueno, ya aquí están las referencias de la clase y ya con eso concluimos el tema. No sé si tengan alguna duda o algo. Creo que no, yo no. Ok, bueno, ya por último, ya para terminar, vamos a hacer una segunda actividad y un pequeño examen, donde van a contestar lo visto en esta sesión, en esta primera sesión. Déjenme les paso el link, voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Dejen, se los paso.
Ahí me dicen si ya les llegó. Ya nos llegó y sí lo puedo abrir. Ok, gracias. Ya no me acuerdo, pero creo que no. Ah, no, todavía no. Perdón, no me equivoqué. No, ustedes contesten. Bueno, hagan la actividad. Listo, Mariana. Ok, Sabi. Ya nomás esperamos a las demás compañeras. Ya también terminé. Ok. Listo. Ok, bueno, ya nomás faltarían mis otras dos compañeras. Bueno, igual como quiera, ahí tienen el link de la segunda actividad, igual ahí queda guardado y ahí pueden contestar. Yo creo que vamos a pasar ya al pequeño examen de la primera sesión. Déjenme comparto pantalla. Bueno, aquí está el examen también de la primera sesión. Es un pequeño cuestionario que van a contestar en base a todo lo que vimos. Entonces también déjenme les copio el link para que les llegue ahí por el chat. Yo creo que ya les ha de haber llegado. Ya nos llegó. Ok. Sí, igual es un pequeño cuestionario, ¿no? De todo lo que vimos ahorita.
Listo, Mariana. Listo. Ok, déjenme, bueno, esperar a las otras compañeras. No sé cómo van mis otras compañeras, si ya terminaron. Ya terminé. Ah, ok. Este, Sí, yo también ya terminé. ok, creo que nomás falta Abril. Yo también ya terminé. Ah, ok, está bien. Bueno, está bien, igual. Bueno, ya contestaron el examen, igual ya está. Bueno, ya con esto concluimos lo que es la primera sesión. Ya después nos vamos a ver ya mañana, a la segunda sesión y pasado mañana a la tercera sesión de esta, pues de esta materia. Les agradezco mucho que pues hayan entrado a esta primera sesión. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Bueno, ya con eso terminaríamos la primera sesión. Voy a cerrar grabación. Gracias, Mariana. Nos vemos mañana.